Buenos días a todos. Dark Angel es una banda de thrash metal estadounidense destacada por su estilo exageradamente brutal y rápido, letras hablando sobre tópicos interesantes y por el ambiente macabro de sus canciones. Conocida como L.A. Caffeine's Machine o la máquina de cafeína de Los Ángeles, esta banda sacó 4 álbumes de estudio. La composición de canciones está centrada principalmente en el baterista y ocasional guitarrista, Jim Huglan, y en el guitarrista que estuvo desde los inicios de la banda, Eric Meyer. Sin embargo, no nos podemos olvidar de las voces punzantes y agresivas de Ron Reinhardt, el bajo oscuro y grave de Mike González, los buenísimos solos de Brett Eriksen, quien participó en solo un álbum, y de Jim Durkin, además de ex miembros como Don Doty, cantante del archifamoso Darkness Descends. Esta reseña es bastante especial, porque en mi opinión la banda es uno de esos extraños casos fugaces que aún con muy poco material, dejaron su marca. Comencemos. Recuerdo haber criticado muy duramente a este álbum en su tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿mi opinión ha cambiado? La respuesta es, prácticamente nada. Yendo totalmente al grano, uno de los peores álbumes que he escuchado en mi vida. Un completo desorden sin pies ni cabezas. Los puntos malos de este álbum son nocivos y tiran esta basura cuesta abajo y tendrá como máximo 1 o 2 puntos buenos. Podemos empezar con lo que nos presenta el álbum, la producción. La mala producción en un álbum de metal puede ser buena, como se muestra en el siguiente ejemplo. E incluso si elegimos un álbum más similar como este. Pero este álbum no tiene la agresividad que tienen estos ejemplos. Para decirlo de otra manera, es una producción de demo donde el bajo aparece y desaparece, la batería está hecha de cartón piedra y la guitarra es, prácticamente, un ladrillo. Uno quizá puede pensar que las canciones pueden estar bien compuestas pero con una producción terrible, y es un caso muy recurrente en el subgénero del thrash, pero ni con esas. En una época donde el thrash metal se estaba continuamente renovando y de un álbum al otro podía haber una diferencia increíble, no suena novedoso para la época, es decir, 1985, y de hecho, suena inferior comparado con otros álbumes de ese mismo año. Son canciones por debajo del promedio con una producción casi amusical. Y para rematar, tenemos a un baterista terrible. Jim Huglan todavía no había entrado a la banda, en cambio estaba el baterista Jack Schwartz, según la Wikipedia. Creo firmemente que gran parte de que este álbum esté así es por la mala actuación de Schwartz. Podemos tomar por ejemplo la canción Welcome to the Slaughterhouse, la cual es probablemente la mejor canción del álbum, pero tampoco es un logro. Podemos escuchar cómo en los versos el baterista, en vez de seguir con el bombo caja de la canción, se pone a tocar los toms durante los versos, cortando de raíz la poca energía que tenía esa canción. Es increíble. Para acabar, me gustaría recordaros lo que dije sobre Dark Angel al principio. Estilo exageradamente brutal y rápido, letras hablando sobre tópicos interesantes y por el ambiente macabro de sus canciones, pero la verdad es que este álbum es todo lo contrario. Este álbum es la antítesis de todo lo que representa Dark Angel. No tiene ni velocidad, ni brutalidad, ni ambiente. Hasta parece otra banda. Es un completo destrozo de LP, y ciertamente uno de los peores que he escuchado en mi vida junto a Diabolus sin música de Slayer. Al final del día, la mejor manera de describir esto es como una cacofonía incoherente que puede provocar acúfenos. No voy ni a poner muestras del álbum, porque está muy horrible y no puedo soportarlo. Es en este álbum donde Dark Angel empezaría a encontrar su identidad como banda, no parecería otra cualquiera más y mejoraría mucho más desde aquí. Este álbum es ciertamente un gran paso adelante, al menos comparado con el debut, pero al final termina siendo una decepción y realmente me deja insatisfecho. Para empezar, tuvieron cambios en los miembros. Jack Schwartz se fue y entró el legendario miembro Jim Huglan, quien probó ser crucial para la banda para los siguientes álbumes. Don Doty, que en el debut cantaba fatal, sacó todo su potencial aquí y logró hacer unos falsetos y gritos fuertes.
Otro cambio es la producción, que aquí se escucha definitivamente sólida como mínimo. Las baterías de este álbum son sádicas y explosivas, la guitarra suena agresiva y el bajo se escucha grueso y me agrada bastante el sonido. El álbum empieza con el título homónimo, una canción con una introducción que te recuerda del apocalipsis, y la canción ciertamente trata del apocalipsis. Esto es un punto muy fuerte. Dark Angel logrará componer melodías oscuras bastante armoniosas con sus letras desde este álbum en adelante. Después de esta canción, tenemos la mejor canción del álbum, The Burning of Sodom. ¿Qué se ha dicho sobre esta canción que no se haya dicho todavía? Prácticamente cada persona interesada en metal conoce esta canción, este opus a 200 pulsos por minuto y completamente caótica. Sin embargo, después de esta canción el álbum simplemente cae drásticamente y no logra levantarse de nuevo. ¿Cómo es esto posible? Merciless Death es una canción regrabada del infame debut, así que esto ya es motivo suficiente, pero no es la razón clave. El problema es que, después de Merciless Death, todas las canciones son demasiado unidimensionales. El principal problema que considero que tiene el sobrevalorado Raining Blood de Slayer es su repetición. Tan solo habiendo escuchado 2 canciones ya me he escuchado el álbum entero, pues el resto es una agresividad impotente con el único objetivo de ser rápido sin saber por qué. Piénsalo como si fuera una persona con muchos nervios golpeando a una pared, no se llega a nada. El mismo caso ocurre con este álbum. Es como escucharse War, Cult, Dead the Conqueror, es todo lo mismo. Pero bueno, en defensa de la banda, este álbum fue por lo menos un gran paso relativo comparado con el debut, y The Burning of Sodom salva a este álbum de ser un fracaso completo, y por mucho. Para concluir, me gustaría decir que prefiero las 2 primeras canciones de este álbum que las 2 primeras de Raining Blood. Si Dark Angel fuera una banda del montón, nunca me hubiera sido una prioridad hacerle una reseña. Este álbum es conocido ampliamente como el magnum opus del thrash metal, y si bien no es mi álbum favorito de Dark Angel, veo por qué hay gente que lo dicen. Podemos empezar viendo la lista de canciones. En los álbumes anteriores nunca hubo un nivel de consistencia en lo que se refiere a la duración. Life Scars alternó entre canción larga y corta, y Darkness Descend solo tuvo Black Prophecies como de duración alta. En este álbum se toma otro rumbo, muchos riffs por canción, nuevos métodos vocales, se baja la brutalidad de otros álbumes y se reemplaza a Jim Durkin por Brett Eriksen. Sí, señores, este álbum se conoce como thrash metal progresivo. La fuerza bruta de otros álbumes se supo concentrar y canalizar en este álbum. Las canciones de este álbum tienen una calidad constante junto con un gran puñado de riffs en una misma canción, muchísimos de ellos buenísimos, con muy pocos que no logran sorprender. Parece un álbum conceptual relacionado a tópicos oscuros y de miedo. Porque sí, este álbum tiene posiblemente el mayor trabajo lírico de todos los álbumes que he escuchado, con canciones sobre traumas infantiles, Time to Not All, violaciones, An Ancient Inherited Shame, la locura, Pain's Invention Madness, la lujuria extrema, Psychosexuality, etc. Hubiera sido un trabajo lírico perfecto de no ser por este tonto error. Este extracto de The New Priesthood hizo que el trabajo lírico de este álbum no fuera perfecto. Tinks es un término muy genérico y representa vagueza y falta de creatividad, pero bueno, seamos misericordiosos, solo pasó una vez en este álbum. Este es un trabajo increíble, espectacular, alucinante. Una oscura obra maestra casi conceptual. No se acerca nada a donde iniciaron. Lo mejor de tener riffs tan oscuros con un trabajo lírico casi perfecto es que realmente te crees y logras ponerte en el punto de vista del álbum. Es un LP fascinante en todo sentido y merece ser recompensado con un alto puesto, no solo en su discografía, sino en todo el thrash metal. Y de hecho, creo que es el mejor álbum de thrash metal progresivo, superando varios conocidos como Out of Step. Para acabar con esto, me gustaría repetir la frase que está muy relacionada con este álbum. 9 songs, 67 minutes, 264 riffs.
El merecidísimo primer puesto es para el legendario, atemporal y asesino Riff Scars. Es hasta irreal que pasaron de Uyafa Raif o Darkness Descends a esto. Este álbum tiene el logro de no solo ser el mejor álbum de Dark Angel, no solo uno de los mejores ser de 1989, no solo de los mejores de la década entera, sino del género entero. Tiendo a pensar a este álbum como el puente entre el más crudo Darkness Descends y el progresivo Time Does Not Heal, y francamente prefiero este cruce debido a sus resultados. Principalmente, Tom Doty fue reemplazado por Ron Reinhardt. Los dos tienen voces bastante parecidas, pero me decanto más por Linear, porque me gusta su tono más grave y agresivo. Segundo, los problemas de Darkness Descends fueron totalmente eliminados, pues prácticamente cada canción logra ser divertida con una identidad junto a una composición excelente, y tercero, como ya he dicho antes, logra combinar lo mejor de su antecesor y de su sucesor. El trabajo lírico aquí es impresionante y de calidad, aunque en este aspecto prefiero el siguiente álbum. El álbum está dividido entre canciones cortas, que recuerdan a los mejores momentos de Darkness Descends, y experimentos de larga duración de lo que vendría, y para ser cándido, ambos lados salieron muy bien. The Death of Innocence, que sirve como una excelente introducción, Never to Rise Again son todas buenas canciones cortas. Sin embargo, la verdadera joya de este álbum son los experimentos. No One Answers, Riff Scars, la cual es mi canción favorita del grupo, y The Promise of Agony. Older Than Time Itself y Cauterization son por supuesto buenísimas también, pero me declino hacia ese triunvirato. Un suceso único de este álbum, no únicamente en la banda, sino generalmente en el metal, es la aparición de lo que yo llamo riffs esquizofrénicos. Un riff esquizofrénico es a lo que llamo a un riff extremadamente disonante y extraño tocando a una alta velocidad. No One Answers. Y el título homónimo. Son las canciones con los mejores ejemplos de riffs esquizofrénicos, aunque obviamente hay muchas más en el álbum. En serio, este álbum expandió mucho el thrash al extremo. Sé que habían sus contemporáneos muy agresivos como Rodin y hasta el death metal que empezaba a asomarse, pero ninguno logró equipararse al nivel de brutalidad y lírica. Sin embargo, este álbum tiene un punto malo, que es, claramente, la interpretación de Immigrant Song de Led Zeppelin. Una canción fuera totalmente de lugar en un álbum sombrío. Si la hubieran sacado, no pido ni que la hubieran rellenado con otra canción, este álbum, creo que sería perfecto. Y ciertamente dejó su marca en mí. 9, 7, 10. Habiendo llegado al final del vídeo, me gustaría hacer una conclusión rápida de la discografía. Dark Angel, pese a sus defectos, fue y para día de hoy sigue siendo, una banda revolucionaria para el thrash metal. Su brutalidad y velocidad influyó a montones de bandas, y pese a que muchas personas no concuerden con cosas como mi opinión de Darkness Descends, sí podemos concordar en que Dark Angel fueron, ciertamente, pioneros del metal. Si hubieran sido una banda del montón, nunca me hubiera tomado la molestia de hacer una reseña. Para acabar con esto, me gustaría decir que en estos años tienen planeado sacar un nuevo álbum, y si se llega a confirmar la noticia, tendré las expectativas muy altas. The Atrocity Exhibition era el nombre del siguiente álbum después de su cuarto álbum, pero nunca se llegó a realizar. Quizá así se llamará el siguiente. No lo sé, pero ahora me gustaría preguntar al espectador, ¿cuál es tu opinión de la banda? ¿Dejaron su cicatriz en el metal o no? Pero bueno, eso es todo. Chao.